¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Muy, pero muy buenas tardes, cuando ya son las 6 de la tarde con 40 minutos, la verdad, o con unos minutos de atraso, producto de que parte de nuestros invitados están cumpliendo sus roles de trabajo en estos días, en un día cercano ya a las fiestas patrias, unas fiestas patrias muy diferentes, por cierto, que estamos viviendo en nuestro país. Baje un poquito el retorno, señor director, para que no se nos produzca un loop. Le contábamos que un día especial de fiestas patrias donde supuestamente los que vivimos en el litoral no íbamos a ver gente, no íbamos a sentir solos con esta contingencia del COVID. Pero la verdad de las cosas es que los que vivimos en Viña del Mar, Reñaca, Concón, Valparaíso, hemos visto esto repleto de gente. Fueron 11.000 vehículos que se dio informe de Carabineros de Chile y Valparaíso que devolvieron a la capital, pero a pesar de ello parece que la gente o no logra entender o no entiende realmente la gravedad de lo que estamos viviendo. Tal vez el COVID, por ser transparente, no poderlo ver, hace creer a la gente que no está pasando nada, que los 25.740 casos que tenemos hoy activos en nuestro país no existen, o que los 121 casos nuevos que tuvimos en el día de hoy tampoco existen, y que los 805 fallecidos que tienen en esta región tampoco existen. Entonces, viendo una publicación hace algunos días en el municipio de Concón, cuando avisaron que estaban haciendo esta fiscalización, nos llamó la atención la actitud y la respuesta del público de Santiago diciendo ¿por qué nos dicen que no podemos ir? ¿Por qué queremos ir? Queremos aprovechar. Y otros decían, no le hagan caso a esta fantasía del COVID que realmente no pasa nada. Entonces dijimos, ¿quién es la persona que nos puede contar lo que está pasando en nuestra región con realidad? ¿Quiénes son los que están día a día sufriendo en la unidad de cuidado intensivo, viendo cómo agonizan? En estos instantes son 120 personas que están en estado crítico en la UCI. Mientras usted está pensando preparar un anticucho, ellos parecen verdaderos anticuchos con todas las mangueras y máquinas que los están tratando de hacer vivir. Por eso, hoy tenemos este especial, un día normal, saludando primero que todo a nuestro consejero regional, Manuel Millones, que nos acompaña en el día de hoy. Manuel, bienvenido. Hola Marco, bienvenido. Hace tiempo que no nos veíamos. Mira, la verdad que es importante en este periodo pre-fiestas patrias tener a una persona tan importante como es el representante y presidente del Colegio Médico, que ha sido un guía para las autoridades y para la comunidad. Y por cierto que ha tenido un rol muy destacado y es muy importante porque la palabra de un médico es creíble, ¿eh? Es una palabra en sentido neutro, ¿no? No tiene ninguna ideología detrás. El presidente del Colegio Médico, y eso nos permite con tranquilidad mirar que sus opiniones son objetivas. Así que por eso me alegro mucho que lo hayas invitado a este programa. Y así es, tal como lo adelantó Manuel Millones, hoy contamos con una persona y una persona que apreciamos mucho en nuestro programa, que estuvo con nosotros al inicio de la pandemia, y hoy dijimos, bueno, si esto es una falacia, es una mentira, y realmente no pasa nada con el COVID, vamos a hablar con aquellos que están día a día batallando. Ignacio de la Torre, bienvenido, gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este especial que estamos realizando pre-Fiestas Patrias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un muy buen espacio que nos permite transmitirle a la ciudadanía precisamente informaciones que intentamos que sean veraces. Estamos muy lejos de poder aceptar una frase como la que tú por ahí leíste. Hay cerca de 500.000 personas confirmadas y probables con coronavirus en Chile. Esa es la situación. Y estamos hablando de una enfermedad que, si bien es cierto, ha sido cubierta mediáticamente como pocas otras enfermedades que hayamos visto, ya ha afectado a 500.000 de chilenos y ha trastocado nuestra vida en distintos aspectos. Yo, en lo personal, no veo a mis padres hace más de 140 días y nunca en mi historia había pasado tanto tiempo sin verlos. No podía ver a mi abuela, y siempre uno se pregunta si acaso vale la pena este esfuerzo de restringirse en entrar en contacto con nuestros seres queridos, cuando es tan importante para uno ese contacto físico, emocional, espiritual, pero al mismo tiempo, y ustedes así lo decían, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver el otro lado que es el lado que pocos quisieran ver, y es el lado de esos pacientes que han estado muy graves y se han mejorado afortunadamente. Y también hemos visto con mucha pena
los pacientes que han fallecido, que solo para corregirte, Marcos, hoy en día en la quinta región se elevan por sobre los 1.268 casos. Porque hay que entender que de acuerdo a la nomenclatura actual hay que considerar a todos los fallecidos que tienen PCR positiva, pero también a todos los fallecidos que teniendo un cuadro clínico compatible, incluso si no alcanzaron a tener un PCR, deben ser considerados muertes por COVID. Eso en la región. Se eleva como la causa más importante de muertes en la región después de los tumores digestivos en lo que va del año, con la diferencia que esta enfermedad no se ha detenido. Y bajarle el perfil es desconocer algo, pero yo entiendo por qué hay gente que le baja el perfil, porque acá estamos entrando en colisión con dos ideas que no tienen que ver con la política, sino que tienen que ver con el libre albedrío. Y es la autonomía del individuo versus la obediencia civil. Y esos dos elementos, por ahí me comentaban que en una declaración el ministro Mañalich había señalado que estábamos frente a una dictadura sanitaria. Y entiendo lo que él quiere decir. Uno percibe que hoy en día, producto del coronavirus, la salud emergió como un elemento relevante frente a la toma de varias otras decisiones. Y por lo tanto, antes de abrir un mall, muchas personas quieren saber si eso va a afectar negativa o positivamente la salud de las personas. Antes de abrir un colegio, queremos saber si eso puede afectar negativa o positivamente la salud de las personas. O sea, la salud apareció como un valor que se contrapone a otros valores, por ejemplo, el valor que un emprendedor le busca a sus emprendimientos, que es, ¿va a ser rentable? Y lo que otros emprendedores que son denominados las empresas B, le agregan y dicen, ¿y tiene rentabilidad social este proyecto? Bueno, ahora, cuando hay que hacer un análisis de un proyecto, un análisis de una acción, no solo vamos a pensar en su impacto económico, en su impacto medioambiental, sino que ahora también estamos obligados a saber su impacto sanitario. Y creo que eso ojalá sea una visión que llegó para quedarse, pero en cuanto al coronavirus, este virus no se ha ido. Los números de casos activos en la región, en el último informe epidemiológico, que es el 51, son muy similares a los que teníamos en los informes anteriores, con 111 casos activos por cada 100.000 habitantes para la quinta región, pero con algunas comunas, como la comuna, ¿no es cierto?, donde está Manuel, que lo ha hecho bastante bien y que tiene 78 por cada 100.000 habitantes, o sea, prácticamente un 50% menos que lo que tiene Valparaíso, con 148 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué ha hecho Quillota? Que la tiene destacada y saliendo de la cuarentena, pese a tener una movilidad elevada, probablemente han podido ejecutar de una mejor manera la estrategia que tantas veces hemos conversado con Manuel de testear, trazar y aislar. Y ahí en Quillota, la corporación municipal logró generar un impacto potente en trazabilidad y testeo con, digamos, un trabajo colaborativo con la autoridad sanitaria regional. Y creo que ese es un trabajo que vale la pena ver y hay que hacer el esfuerzo para copiar en otras comunas. Así es una situación compleja. Bueno, para hablar de lo que está pasando en Quillota, tenemos justamente en pantalla también, señor director, a Manuel Millones, quien sin duda alguna tendrá preguntas que realizar al presidente del Colegio Médico y nos contará cómo está la situación en la ciudad de La Palta y la Chirimoya. Sí, mira, efectivamente lo que dice Ignacio es real, porque pese a la movilidad, lo dijo muy bien, pese a la movilidad que existe y falta de control porque no hay suficientes efectivos policiales ni militares para controlar las vías públicas, hay muchos almacenes donde no te piden el salvoconducto, en la panadería, en el local de la esquina, etc.
Por lo tanto, hay una cantidad importante de personas que se desplazan. Y esto en Quillota y en otras ciudades. Fundamentalmente la autoridad se concentra en los espacios centrales de la ciudad, pero no en las periferias o en las zonas un poco más distantes. Lo mismo ocurre en Valparaíso. Y esto fundamentalmente porque Ignacio debe compartir conmigo que donde más faltó de punta comunicacional, quizá se debilitó la campaña, es en el autocuidado. No podemos tener en cada cuadra un policía o un militar, porque esto tan juega la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, si nosotros no cuidamos nuestra vida, no necesariamente la va a cuidar el vecino, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que hay una cantidad importante de personas que se desplazan, a pesar de los llamados que ha hecho la autoridad comunal, en el caso de Quillota, y la gobernación, pero aún así la gente se desplaza. ¿Para qué hablar del comercio ambulante? Que es otro factor. Entonces también nos ha acompañado en la región la suerte, porque dado la gran cantidad de movilidad, usted puede observar los tacos en las vías públicas todos los días, o la gente que se concentra en el plan de Valparaíso, en los cerros, hemos tenido, no sé si Ignacio lo compartirá, también un poco fortuna, porque pudieran haberse triplicado los casos. Es decir, a pesar de tener un estado de excepción constitucional, cuarentena, la movilidad existe un alto nivel. Dicho eso, yo quisiera preguntarle a Ignacio, en esta evaluación, porque si bien es cierto, no hay que bajar la guardia, ¿cómo resistió la red? ¿Ah? Y digo la red pública y privada, porque nosotros como Consejo Regional, Ignacio lo sabe, porque trabajamos varios proyectos juntos, hicimos una fuerte inversión en laboratorios de PCR, en equipos para testeo, en equipamiento de ventilador mecánico o asistido, entre otras inversiones para los hospitales. Entonces, ¿cómo está la red? ¿Cómo resistió la red? Es decir, ¿se pudiera ver en un rebote colapsada nuevamente o estamos bien preparados, a pesar que el recurso humano es el mismo? Gracias, Manuel, por tu pregunta, que es muy buena. Primero, yo estoy plenamente de acuerdo contigo en cuanto a que el autocuidado es un valor que se siembra para cosechar salud en el futuro. Y muchas veces tú estás ahí en una tierra de agricultores, la gente de Quillota sabe que no es llegar y poner un cuesco para que salga un palto y cosechen kilos de lo que algunos llaman el oro verde. Yo recuerdo un colega muy apasionado por las paltas que nos pedía los cuescos para injertarlos, para aprovechar, ¿no es cierto?, el crecimiento de un tipo de palto que era más resistente para luego tener otro palto que era el que daba los frutos. Había un trabajo, preparar la tierra, hay un trabajo, cuidar cada uno de esos árboles, hasta que alcanzan un tamaño que le permite al agricultor cosechar ciertos frutos. Para el que no conoce la vida del campo, debe pensar, oh, qué fácil, tengo un terreno, tengo agua y voy a hacerme rico, ¿no es cierto?, cosechando paltas. No es así. Hay un tremendo trabajo detrás. Y acá sucede lo mismo. El autocuidado es una de las herramientas que todos los individuos debiera desarrollar para su vida en sociedad. Y debiéramos estar preocupados de enseñar hacia el autocuidado en salud desde la sala cuna, a través de los niños a sus padres, a través de los padres a sus niños, de tal manera de tener una sociedad empoderada y personas capacitadas en autocuidado. ¿Y por qué es tan importante el autocuidado? Viene el 18 y nosotros sabemos que en este periodo de tiempo las personas consumen alcohol y manejan. Y la respuesta tradicional a este problema, que es el consumo de alcohol y el manejo de vehículos, es las mayores sanciones legales para los infractores. Son los mayores puntos de control para más alcoholemia. Países como Estados Unidos, en muchos de sus estados, gastan más dinero en cárceles y en el sistema penitenciario que en sus sistemas educacionales públicos. A Chile no le tiene que pasar eso. Y dicho eso, tenemos que trabajar en el autocuidado, porque el autocuidado es el gran esfuerzo que cada uno de las personas puede hacer para evitar contagiarse.
¿Y cuáles son las medidas de autocuidado? No nos vamos a cansar nunca de repetirlas. Distancia física de 1,5 a 2 metros, lavado frecuente de manos, limpieza de superficie, ventilación de espacios, evitar aglomeraciones y uso de mascarilla. Si hacemos eso, vamos a evitar los contagios. Y para responder lo que me decía Manuel con respecto a la red de salud respondió muy bien. Pero no respondió muy bien porque hayamos tenido la mayor cantidad de hospitales de Chile. No respondió muy bien porque hayamos tenido la mayor cantidad de camas por habitantes de Chile. Hay comunas como Valparaíso que tienen un número de camas absolutamente insuficiente. ¿Y cómo se produjo esta verdadera magia, esta gesta heroica? Se produjo por un trabajo colaborativo, sinérgico y propositivo de los trabajadores de salud, de los equipos directivos y también con la correcta guía de distintas autoridades, y entre ellas, y tengo que agradecerlo, el gobierno regional, que dejando al lado las diferencias políticas que pueden tener los representantes de distintas visiones, todos allanaron un camino para entregar recursos para situaciones tan relevantes como la compra de sistemas de ventilación mecánica, la compra de reactivos y equipos para realizar PCR, la entrega de financiamiento para apoyar los elementos de protección personal y tantas otras cosas que colaboran de forma directa en el enfrentamiento a la pandemia. Lo que hizo el gobierno regional, el CORE, es algo que a mí me recordó el gran ejercicio democrático que hicieron los líderes de salud en los años 50 para derrotar dos terribles enemigos de la salud pública: la mortalidad infantil y la mortalidad materna, la mortalidad de los niños menores de 1 año y la mortalidad de las mujeres embarazadas durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y eso lo consiguieron con médicos y líderes políticos de visiones tan contrapuestas como Salvador Allende y el doctor Alessandro. Visiones que no tenían nada que ver una de otras, pero tenían un elemento central en común, lo mismo que Manuel nos comunicaba. Todos los consejeros regionales entendieron que había una brecha gigante de equipamiento, de recursos, y que ellos tenían o podían tener parte de la solución en sus manos. Y en vez de dedicarse a discutir si esto era rol del Estado, proveerlo, si tiene que ser el ministerio, como nos ocurrió en un municipio, que el Consejo no quiso respaldar, ¿no es cierto?, el gasto de ciertos recursos para habilitar el PCR, el Consejo Regional tomó otro camino y dijo: vamos a allanarnos todos juntos. Y nadie quiso llevarse la etiqueta de quién había sido el gestor de esto. Yo no vi personalismo, sino que vi que simplemente de forma unánime, la gran mayoría de las veces, entregaron los recursos que la salud, a través de la autoridad sanitaria regional o del intendente, pedía ayuda. Y esa ayuda llegó a donde tenía que llegar. Increíble, Ignacio, lo que se consiguió en Quillota. Sí. Ignacio, tú nos hiciste llegar unas láminas y me gustaría que las pudiéramos mostrar al público. Perfecto. Para que nos explique un poco qué significan estas estadísticas que nosotros estamos viendo ahora en pantalla. Por ejemplo, tenemos esta que habla de la movilidad de la comuna de Quillota. Sí, ahí le hemos puesto una lámina que es la movilidad de Quillota, precisamente para reforzar lo que decía Manuel. Hay una parte izquierda del gráfico que está con un fondo blanco y es todo el periodo previo a la cuarentena. Y luego está la parte derecha que está en rosado en el fondo, que es la parte de la cuarentena. Y si tú te fijas, la movilidad, a medida que las barras van llegando más arriba, más movilidad tenemos en la comuna. Si tú te fijas, desde el inicio de la cuarentena se produce un descenso de la movilidad, pero inmediatamente a las 4 semanas ya habíamos alcanzado el punto previo a la cuarentena. Y en las semanas previas, hace 1 o 2 semanas, ya la gente se estaba movilizando más que en la cuarentena. Si das la siguiente, tiene una visión que es aún más simple de interpretar. Ahí tienes la movilidad en una gráfica donde el 0 marca la movilidad comparada con la etapa previa a la pandemia. Por lo tanto, una comuna que tiene una movilidad en 0 quiere decir que se mueven ahora lo mismo
que en la pandemia. Sin embargo, tú te fijas que cuando se produjo la cuarentena, que está esa ligera disminución, logramos el mejor impacto en reducción de movilidad, pero que luego de 3 a 4 semanas el aumento fue significativo y ya a las 6 semanas de cuarentena estábamos empatados con la que había ocurrido antes. Y por supuesto que hace un par de semanas atrás ya la movilidad sobrepasaba la etapa previa a la cuarentena. ¿Qué te quiero decir con eso? Que es un fenómeno que se repite en muchas comunas, que la cuarentena es como un paracaídas, o como un freno de mano, o como meterse a una pista de emergencia cuando un camión viene con los frenos cortados. Es una medida que cumple una función puntual en un momento determinado. Cuando nosotros la pedimos, fue precisamente porque ya no teníamos ventiladores, porque estábamos al límite de nuestra capacidad. En Viña y Valparaíso la cuarentena se inició el 15 de junio y en ese momento no teníamos capacidad de testear más, no teníamos capacidad de trazar más, y gracias a la cuarentena y esta reducción de movilidad, 2 a 3 semanas después empezamos a ver una reducción en los contagios que nos permitió que las energías de las autoridades se dirigieran no a discutir sobre aquella persona que no había podido tener acceso a una cama crítica, sino que pasamos a discutir sobre aquellas, espérate, vamos a poner a mi hijo que quiere salir. Sí, que ponga más. Saludarlo. Aquí, él es José Hola. Pedro, va a estar de cumpleaños el lunes. Qué bien. Va a tener un cumpleaños por la televisión también. El día de septiembre. Sí, bueno, esto es importante, Ignacio. Fíjate que lo que tú muestras, la normalidad, que a lo mejor puede ser anecdótico, que se acerquen los hijos al lado de uno. Ese valor de ese abrazo, ese valor tan importante como significa poder abrazar. Yo, por ejemplo, soy testigo de nuestro amigo Manuel Millones, cómo llega a casa y es sometido a una tortura sanitaria de pies a cabeza y hemos conversado fuera de pantalla el dolor, la necesidad de poder abrazar de repente a sus hijos. Y me pongo en el zapato de aquellos que tengo amigos que recientemente fallecieron su madre, sus padres, y no pudieron acompañarlo en el cementerio, la familia como lo deseaba. Siente que hay una especie de una gran indolencia que estamos sufriendo en la región. Bueno, insistir, 11.000 santiaguinos trataron de ingresar al verano, los vemos con playa, de bikini, traje de baño en las playas. ¿Cómo podemos manejar esto de otra forma? ¿Cuál es el mensaje más fuerte? ¿Tendríamos que hacer un tour por la UCI del Gustavo Fricke para que la gente entienda? Bueno, Pedro Aguirre Cerda dijo, educar es gobernar. Y creo que es muy importante esa frase porque nosotros tenemos que educar en el autocuidado, pero también tenemos que educar a nuestra ciudadanía, a nuestros futuros ciudadanos, como mi hijo José Pedro, como Juan Ignacio, para que sean empáticos, para que se pongan en los zapatos de los demás y a través de eso puedas tener un comportamiento que no solo tenga en su visión perimetral tu propio interés. Te compartí la gráfica de Zapallar porque me parece interesante para mostrar el siguiente punto de vista. Dame un segundito porque lo vamos a cargar ahí, Ignacio, mientras tanto, tú explícalo. Solo vamos a introducir el tema. Sí. Las autoridades anunciaron que iban a tomar medidas para evitar que la ciudadanía se desplazara a distintos lugares o balnearios de la región. Pero si tú no logras que la ciudadanía entienda por qué es relevante no desplazarse, todos van a buscar las formas, los subterfugios para desplazarse. Ya sabemos que una persona en su momento lo hizo incluso en helicóptero. Y quiero que vean esta gráfica y cuando la apreciemos nos vamos a fijar que en Semana Santa se produjo un aumento de la movilidad marginal comparado con lo que acabamos de ver en la semana anterior, que no ha incluido lo que ocurrió ayer, hoy día y lo que va a suceder mañana. Y esto nos habla de que no hemos logrado llegar al corazón de cada una de esas personas que se subió a su vehículo y que pensó que como su comuna no estaba en cuarentena y Zapallar o el litoral no estaba en cuarentena, podía viajar con toda seguridad. ¿Y cuál es el problema de esa conducta? Que en definitiva, si yo porto el virus
y no tomo las medidas de autocuidado, corro el peligro de transmitirlo a los demás. Y si viajan muchas personas, el riesgo de transmitir la enfermedad es mayor. Fíjense esa curva. Mira lo que pasa en Zapallar. Esto no quiere decir que está en la magnitud de la curva, que aumenta el cero en esta curva, es la que tiene el peor comportamiento de todo, y llega a un 76% de movilidad sobre lo que ocurría en marzo. ¿Y cómo es posible que nosotros entendamos algo así? La única manera de asimilarlo es que gente que no vive tradicionalmente en Zapallar se desplazó como una segunda vivienda y lo hizo con el ánimo de ir a buscar un mejor lugar para estar durante este periodo. Y esto no es un comportamiento puntual, no es la gente de Zapallar solamente. Todas las comunas, salvo una que tenemos que destacarla en la región porque se lleva el número 1, ahí te compartí, Marco, otra gráfica que muestra todas las comunas, pero las que se portaron bien o se siguen portando bien, Casablanca, que sin tener cuarentena, de momento inicial, ha tenido un comportamiento bastante responsable y sin haber tenido nunca cuarentena, fíjense que mantiene una movilidad menor que la que se vislumbraba antes de el inicio de la pandemia. O sea, los casablanquinos le siguen en esa gráfica San Antonio, le sigue en esa gráfica Viña del Mar, El Tabo, Valparaíso, que todavía mantienen, pero yo destaco a Casablanca y San Antonio porque sin estar en cuarentena logran mantener las mejores cifras de disminución de movilidad. Y en el otro extremo estaba Zapallar con este 55% de aumento de movilidad, pero Puchuncaví tiene un 40% y Rinconada de los Andes un 35% y La Cruz 34% y Putaendo un 33% y Calle Larga un 33%, Cabildo un 33%, por nombrar solamente algunos. Esa gráfica que están mostrando ahora tiene todas las comunas. Las gráficas en azul hacia arriba significa que han reducido la movilidad. Las que van hacia abajo aumentaron su movilidad. ¿Comparado con qué? Comparado principalmente con la época previa a la pandemia. Es realmente una cifra compleja, difícil de entender cómo la gente de una u otra forma no lo ha asumido. Manuel Millones, ha quedado... le cedemos la palabra para que usted pueda hacer las consultas. Sí, yo quisiera preguntarle a Ignacio, ¿cómo enfrentamos este fin de semana largo, ¿no? Porque dado que tú indicas, hay una movilidad, por cierto, hay un incremento en diferencias comunas, hay un riesgo de que hay mucha gente que es asintomática pueda traer el virus. Tú también eres de los que estás convencido que después de Fiestas Patrias va a haber un rebrote o va a haber una alza de contagio en el país, fruto de esta movilidad y de este plan de frontera en tu casa que va a tener, permitir que personas se trasladen entre comunas, fuera de su misma comuna. ¿Ustedes lo han evaluado como colegio médico? ¿Hay una estimación estadística cuánto vamos a tener un incremento de esta situación? No hay una estimación estadística, Manuel, porque es un comportamiento humano que era difícil de predecir. Nosotros no esperábamos este aumento de movilidad. De verdad que yo cuando vi este estudio cuya gráfica hemos compartido, que es de la Universidad del Desarrollo, me quedo sorprendido con la forma en que la gran mayoría de las comunas de la quinta región ya sobrepasa en su movilidad la etapa previa a la pandemia. Creo que hemos fallado todos, las distintas autoridades y los distintos actores sociales, en transmitir un mensaje cuya comunicación sea efectiva, porque hemos hablado mucho, pero no hemos logrado llegar al centro de cada una de las personas. Ya sea porque no hemos entregado las ayudas suficientes para que algunas personas no deban salir a trabajar y puedan quedarse en teletrabajo, pero también porque no hemos logrado, tal vez producto de la educación que estamos entregando como sociedad hace 40 años,
no hemos entregado una visión que sea solidaria y nos hemos centrado en el individualismo. Y cuando tú tienes una sociedad individualista y desconfiada, uno de los problemas que se producen es que las personas buscan su bien personal y no el bien colectivo. Y creo que nosotros estamos pagando eso, estamos pagando en parte que una persona que tenga una casa en Zapallar y viva en Santiago y que le sacaron su comuna de cuarentena, dice, ¿saben qué más? Los días están bonitos, estoy con teletrabajo, tengo un buen internet, me voy a Zapallar, ¿qué tengo que estar haciendo acá en Santiago? Me voy y estoy en mi derecho y es mi casa. ¿Y a quién le hago daño? Si total voy a estar en mi casa y me llevo todos los víveres. Si esa persona se queda 10 días en su casa y en esos 10 días no tiene interacción con otras personas, si es que portaba el virus, al cabo de 10 días está sintomático, no va a contagiar a nadie. Y es un poco lo que se discutía por las personas que viajan a Isla de Pascua, Juan Fernández. Si yo a todas las personas que van a viajar a otra comuna les pido y logro llegar a su corazón y les digo, no hay ni un problema que vayas, pero para ir tienes que quedarte 10 días encerradito en total. Ya, yo voy y allá me las arreglo y viajo y no tengo comida y tengo que salir a comprar al negocio de la esquina. Y tal vez ahí hay una señora esforzada que ha sido toda la vida, tenía un mini market en Zapallar o en otra comuna del litoral, y tal vez a esa señora la vamos a contagiar. Seamos solidarios con ella, que está ahí no por elección, está ahí porque trabaja. Y evidentemente que ve en la llegada de todas estas personas una oportunidad de mejorar sus ventas y resolver un poco sus problemas económicos, que no deben ser menores. ¿Qué podemos hacer? Vamos a lo práctico. Las personas viajaron. Ok, pidámosle eso. Mantenga la distancia social. Mantenga un distanciamiento de 1,5 o 2 metros, distancia física más que social. Lávese las manos. A la señora de ese minimarket, ponga una línea con tela en el suelo y deje entrar de una a las personas. Y que hagan una cola y deje marcadito en el suelo 1,5 metros, 1,5 metros, 1,5 metros. Ponga, si tiene un dispensador de alcohol gel, o ponga un dispensador de agüita para que se laven las manos, una llave, una batea, jabón abundante, suficiente. Preocúpese de que todos entren con mascarilla. Preocúpese que no manipulen cosas. Si es una panadería y una persona entra a tomar los panes con la mano, si esa persona se aplicó alcohol gel o se lavó las manitos, menos riesgo de contagiar. Pero si es asintomático y se rascó la nariz o estornudó o se manipuló la mascarilla, que está con el COVID, y mete la mano, ¿no es cierto?, a las fruteras y saca las frutas y las elige y las devuelve, bueno, ¿qué puedo hacer yo si vine a comprar después de él y no sabía? Cuando llegue a la casa, lave la frutita por afuera, lávese las manitos, lave todo lo que compró con un pañito, ¿no es cierto?, que tenga una solución tipo clorito de sodio, o sea, cloro diluido. Son buenas medidas para reducir el riesgo de contagio. Distancia física, lavado frecuente de manos. Y la señora del minimarket, pásele un pañito a todas las superficies. Cada vez que termine un cliente, usted termine de pagar, solución de hipoclorito en un aspersor, pañito húmedo, le pasan y estamos listos para recibir al siguiente cliente. Redoblemos la ventilación, mantengamos las ventanas abiertas, evitemos que se reúnan varias personas dentro del local al mismo tiempo. Son medidas prácticas. Ya no pudimos evitar con el confinamiento ni los cordones sanitarios que aumentara la movilidad. Es importante que también le demos la responsabilidad a las personas. Muévanse poco, pero si tienen que hacerlo, sigan esta indicación. Ignacio, y en esta misma recomendación, ¿qué piensas tú del retorno o las aperturas de los restaurantes, de los locales comerciales? Particularmente el tema del restaurante. ¿Cuál es tu opinión médica sobre el punto? ¿Basta el 25% del aforo? ¿Basta el aforo del 25%? Mira, yo creo, Manuel, que si nosotros, como autoridad en la región, logramos un testeo, una trazabilidad y aislamiento, si nosotros en ese restaurante tomamos nota de las personas que vinieron, tomamos nota de las personas que te atendieron y mantenemos una identificación activa de aquella persona que vino a comer y le enseñamos y le decimos, señor, si usted en los próximos 10 días tiene coronavirus,
tiene que avisarnos porque el personal que lo atendió puede estar en riesgo, porque los clientes que estuvieron con usted pueden estar en riesgo, por lo tanto, usted es bienvenido, pero necesitamos que usted nos ayude. Y de la misma manera, si nosotros tenemos y sabemos que algún otro cliente tuvo coronavirus, lo vamos a ubicar y le vamos a avisar. ¿Sabes que nosotros somos? Sí, tranquilo, Ignacio, está bien, está bien, está bien. Créeme que esta imagen me gusta más que ver a la gente con COVID. Si nosotros tenemos y le transmitimos eso a la gente, tenemos que entender que como sociedad vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus, porque el coronavirus no va a desaparecer de aquí a un año más. Y necesitamos volver a interactuar de forma social. Yo te voy a pasar. Mira, yo quería hacerte una consulta, Ignacio, justamente con lo que estás diciendo. Porque fíjate, acá hay una postal que yo quiero mostrarle a ustedes, señor director, sáquenos del triplex, porque esto es una postal del día de hoy, una postal que vimos en esta jornada y que la estamos viendo ahí. Y es ver a la autoridad donde una persona, porque captamos este momento, lo encontramos interesante, donde la gente está en la playa, disfrutando la playa como que aquí no pasa nada, y le muestra al celular a la autoridad sanitaria como diciendo, hey, cuidado que yo tengo permiso para, no sé, para bajar a la playa. Esto te lo pregunto porque es una situación que vamos a empezar a vivir, las ciudades que vivimos en lugares costeros, lo vamos a empezar a vivir desde ahora hasta terminado el verano, que es, la gente piensa que estando en la playa no me va a pasar nada, no tengo por qué usar mascarilla, no tengo por qué respetar, porque esto es supuestamente para no ir a mall, pero ¿por qué en la playa? ¿Por qué no puedo bajar a la playa? Esto es un problema que está teniendo Maitencillo, Puchuncaví, Quintero, Ventana, con mucha fuerza, y Viña del Mar y Valparaíso. ¿Por qué se recomienda de que no bajen tampoco a la playa? Mira, esa pregunta es muy interesante porque el riesgo de contagio al aire libre es muy bajo. Y en esa imagen que tú mostrabas, si nosotros logramos que las personas se pongan en la playa a una distancia suficiente, el riesgo de que se contagien es mínimo. Y probablemente no está ahí el gran esfuerzo. El día lunes, el Ceremi nos decía que de acuerdo a las estadísticas que él manejaba, cerca del 50% de los contagios se producen en esta región a partir del trabajo, del lugar de trabajo. Cerca de un 10 o 20% se producen a partir del transporte, aproximadamente, porque ahí no hay seguimiento. Entonces, más que pensar en el riesgo de contagio, hay que desmitificar algunos tipos de riesgo. Y el primer mito sería, por ejemplo, que en esa imagen las personas están corriendo más peligro que en un vagón del metro o en una micro de la locomoción colectiva. ¿Por qué? Porque la persona que está ahí sentada, si no tiene nadie en la periferia, a un metro y medio, esa persona que está siendo fiscalizada, ni siquiera sería necesario que use una mascarilla. ¿Por qué? Porque si tú no tienes nadie en un perímetro, yo veo en la foto que para atrás deben ser unos 2 metros y para el lado deben ser unos 2 metros así más, es. pero tal vez un efecto. Pero si fuera así, la posibilidad que yo te contagie es baja, al aire libre, buena ventilación, etc. Entonces ahí tú me das la oportunidad de explicar precisamente un concepto. Supongamos que este fin de semana tú quieres hacer un asado. Y en tu asado, en tu autonomía, en tu autocuidado, llamaste a tu papá y le dijiste a tu papá, ¿sabes qué? Te quiero invitar a la casa. ¿Has tenido síntomas de coronavirus en los últimos 10 o 14 días? No. ¿Has estado en contacto con alguien que pueda tener coronavirus en los 10 o últimos 14 días? No. Le hago la pregunta siguiente. ¿Has estado saliendo y exponiéndote en algún lugar donde pueda haber riesgo? No. Ok, te recibo, pero te recibo y tomo algunas precauciones. Hacemos un asado. Te sientas a 2 metros mío y cuando comes no usas la mascarilla y el riesgo que me contagie es muy bajo.
Pero si yo pongo una panera y adentro de la panera están todos los choripanes y te llevo la panera y te ofrezco porque es un gesto de cariño, soy el dueño de casa, y tú sacas uno de esos choripanes, esa manipulación podemos evitarla. Si hay una ensaladera, en vez de dejarte la ensaladera para que cada uno se sirva con los mismos cubiertos, a cada uno le porcionamos su ensalada. O sea, lo que te quiero decir es que el verdadero riesgo está en la siguiente situación. Yo, con coronavirus, al toser, al hablar, al reírme, incluso en una mascarilla, como podría ser esta, deposito el virus en unas gotas de saliva. Esas gotas de saliva viajan, no es que sean invisibles, pero no las vemos, tal vez con una lupita o con una mica las reconoceríamos. Esas gotas caen en una superficie como puede ser una mesa. Esas gotas caen en mis manos. Mis manos, como yo me las llevo a la nariz, a la boca, suelen estar llenas de esas partículas. Si yo me lavo las manos frecuentemente, la cantidad de partículas que llevo al pasamanos de una micro o al tomar un objeto es menor. Si tú me pides el celular y yo lo manipulo y no me lavo las manos, que nadie se lava o muy poca gente se lava las manos al manipular el celular, y tú te lo llevas a la cara y hablas, eventualmente también es un objeto de contagio. Y nos ha costado entenderlo, porque no se ve el virus, no se ven las gotitas de saliva. Fíjate. Entonces, que me tocó ver hoy día, por ejemplo, una cadena de panaderías. Tú sabes que mañana y pasado va a estar cerrado. Y hoy día me tocó ir a comprar el pan en una cadena de panaderías aquí en Reñaca, cercana, que tiene también sucursales en Concón, en otros puntos. No viene al caso de decir el nombre, pero me llamó la atención que tenían una sola pinza para poder sacar el pan. Entonces, todas las medidas precautorias, pero todos tomaban con la misma mano la pinza, la dejaban donde mismo, la pinza. Entonces, al final, si hay una sola pinza y el pan lo pueden elaborar cada persona, y veíamos que una persona tomaba un pan y decía, no, este no, no, este no. En ese simple hecho, aunque uno vaya con alcohol gel, guante, mascarilla y todo, ya está frito ya. Sí y no. Si ese pancito va al horno, por ejemplo, o lo pones al tostador, la probabilidad de que el virus resista es baja. Lo segundo es que si la persona tomó las pinzas y con las pinzas tomó el pan, es poco probable que la pinza en sus tenazas quede con el virus. Ya. Por lo tanto, lo que debieran hacer en la panadería es que tras ese uso, alguien debiera estar higienizando, ojalá con esta solución de hipoclorito, las tenazas. O debieran enseñarle a la gente a tomar el cambucho de pan y a través del cambucho recoger el pan e irlo dejando. O tener guantes plásticos que la persona de estos que son muy delgaditos se lo pone, lo toma y lo deja. Hay tantas soluciones. Lo que pasa es que precisamente ahí es donde Manuel, que yo lo considero un innovador en muchas de las soluciones que él siempre está proyectando y creando, y a través del gobierno buscan, del gobierno regional, formas de ayudar a los distintos ámbitos. Lo que yo les quería transmitir es que tenemos que deshacernos de la idea que la cuarentena es la forma, porque ya nos dimos cuenta por los números que ya dejó de ser la forma. Y sirvió en un momento puntual, y ese efecto duró 3 a 4 semanas. Y tal vez, si dejamos la cuarentena y se produce esta situación que me preguntaba Manuel, cuando ocurra, vamos a tener una herramienta para responder a ese momento. Dicho eso, mientras tanto tenemos que ir creando ideas de cómo hacer más segura nuestra interacción. En ese sentido, ¿es seguro meter 28 niños en una sala de clase? No. No es seguro para el profesor, no es seguro para los niños, no es seguro para los abuelitos que van a ir a dejar o a buscar a los niños, no es seguro. En ese sentido, tuvimos una reunión súper interesante con el gerente de Merval, Víctor Marchal, que me contó todas las medidas que ellos estaban intentando desarrollar para poder mitigar el efecto del virus en el transporte de ferrocarril en nuestras regiones, en nuestras comunas. Interesante, pero ellos parten de un problema, que es, bueno, ¿qué hacemos si el medio de transporte de por sí, al viajar con congestión, va a ser un eventual foco de contagio? Y fuimos imaginando soluciones que han funcionado y fracasado en distintos lugares.
Pensemos en la visión más tradicionalista. Vamos a poner un torniquete y vamos a poner una guardia sanitaria que le va a hacer la entrevista a cada uno de los pasajeros y les va a tomar la temperatura. Se generaría una aglomeración que haría que en la aglomeración el riesgo de contagio sea tan alto como en el tren. Claro. ¿Y cuál sería el impacto? Bajo. ¿Cuál sería una medida de buen impacto? Llegar a los pasajeros del tren y decirles: si usted tiene síntomas de coronavirus o alguien cercano a usted los tiene, usted no se puede subir al tren. No porque una metralleta lo va a apuntar, no porque lo vamos a amenazar con un parto, no puede porque usted está dañando a los demás, y esos demás pueden ser incluso sus familiares. Ahora pregunto. Entonces, eso, te quería preguntar, estamos también, más allá del tema político, hay una euforia por un fenómeno que no quiere ser postergado de ninguna índole, puede ser entendible por un lado, por no, como es esta votación por el rechazo o apruebo de la nueva Constitución que se está citando ahora. ¿Cuál sería el consejo para la gente mayoritariamente? Lo lógico hubiera sido que se hubiera postergado por un tema sanitario, así como Nueva Zelanda y otros países optaron un poco más por el criterio que más que por esa pasión que llevan en la sangre de entender que no son momentos para ejecutar actividades cívicas que ponen en riesgo la salud de la población. ¿Cómo vamos a poder manejar por este atochamiento que se va a producir sin duda alguna por gente que va a ir en esta larga fila a esperar su punto de votación porque ellos tienen que votar y hay que votar y hay que cambiar? ¿A cuánto nos estamos sometiendo en presión de riesgo? ¿Qué grupo sería aconsejable que evitara ir a estas largas filas que nos puede tocar un día de bastante calor, donde la gente va a transpirar más de lo normal, donde va a haber un mayor flujo de personas, puede en transportes públicos, en la misma fila? ¿Cuál sería el mejor consejo ante esta futura y próxima, por cierto, votación de la Constitución? Mira, lo primero es decir que yo creo que es la autoridad política la que tiene la atribución para decidir si lo postergan o no. Y lo que me da la impresión que ocurrió es que en algún momento por ahí querían que se produjera un fenómeno que mi abuelo decía: sacar las castañas con la mano del gato, sí, claro, del horno. Y nadie quería asumir el costo político de decir y de tomar esta decisión. Y yo comentaba que tenemos una ciudadanía que, tal vez producto de esta educación que yo también recibí, hay un exceso de individualismo, vivimos en un modelo muy consumista, pero también con mucha desconfianza. Y antes de que alguien ya tomara cualquier tipo de decisiones, había un nivel de desconfianza en las autoridades que todo el mundo estaba viendo segundas intenciones en la eventual decisión de postergar las elecciones o no. Y te voy a dar un ejemplo propio. Las elecciones del Colegio Médico tenían que llevarse a cabo en marzo, abril y se postergaron. Y se postergaron para eventualmente julio, agosto. Y producto de la pandemia se decidieron postergar. Y esa fue una decisión del Consejo Nacional, representantes de todo Chile y de las distintas visiones del colegio. Y apenas ocurrió, hubo gente que dijo inmediatamente que la presidenta y todos los presidentes en ejercicio estábamos tratando, ¿no es cierto?, de eternizarnos en el poder. Y se usó de mala forma esa postergación. Al punto que nosotros ahora se venció este plazo y estamos estableciendo nuevos plazos para nuestras elecciones y se produce esta situación. Por un lado, hay algunos colegas que piensan que aunque se pueda votar porque las elecciones son electrónicas, el estar generando esta elección puede no ser el momento más adecuado por un tema de lo que estamos viviendo en los hospitales, lo que están viviendo nuestros colegas. Y hay otros colegas que, sin embargo, dicen: no queremos seguir liderando este proceso si es que no estamos ratificados por nuestras bases. Estamos tan acostumbrados a las dicotomías del blanco y el negro que uno quiere que nos digan que una es la verdad, uno es el cara o el sello, y nos terminamos dando cuenta que este virus ha trastocado distintos escenarios. Entonces, de alguna manera,
a nosotros como colegio médico, en algún momento la prensa nos pedía que el colegio médico suspendiera el plebiscito. ¿Y cuál es la autoridad, más allá de la autoridad que tenemos frente a la ciudadanía? Y una de las respuestas que a mí me gustó fue, no, lo que tiene que hacer el colegio médico es plantear cuáles son las condiciones para que un plebiscito se dé de forma segura. Y si esas condiciones no se pueden cumplir, bueno, entonces que la autoridad que está a cargo de este ejercicio democrático decida si lo lleva adelante o no. Pero nosotros lo mejor que podemos hacer es decir, bueno, si las tasas de contagio son estas, si las camas de UCI están así ocupadas, si el riesgo en determinadas comunas es este, bueno, tal vez en ese escenario las medidas que habría que tomar son estas o estas otras. Pero creo y me siento mucho más llano a tener un colegio participando, como decía Manuel, desde una mirada técnica y no necesariamente desde una mirada más comprometida por el deseo que se produzca un apruebo o un rechazo. Entonces, eso que ocurrió le pasó también a las autoridades políticas, porque le preguntaban a un ministro y un ministro decía que había que seguir adelante, le preguntaban a otro y decía que tal vez había que reconsiderarlo, pero no había una postura que estuviera clara, y ahí es muy importante, creo yo, que se produzcan acuerdos transversales para que no generemos más desconfianza, porque la desconfianza mina el desarrollo de las sociedades, y la desconfianza se produce no por las decisiones de un gobierno, se producen por decisiones de años. Yo quiero decir algo acá y quiero ser súper responsable. Políticos como Manuel no hay muchos. Yo puedo contarlos con los dedos de la mano, políticos que me han recibido a mí o a otros colegas, nos han escuchado, se han comprometido con un problema y lo han hecho propio para ayudarnos en la solución. Y que luego ni siquiera les interesa salir en la foto. He encontrado muchos más políticos dispuestos a participar del bullicio inicial, cuando está el conflicto, poco ánimo de continuar en el mediano plazo y abandono en el mediano largo plazo, y por supuesto que no se encuentran solución. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que molestábamos mucho a algunos de nuestros colegas que eran demócratas cristianos. Yo no tengo ninguna afiliación política, pero teníamos algunos compañeros que eran demócratas cristianos. Y los molestábamos mucho porque decíamos que ellos siempre buscaban llegar a un acuerdo. Y eso que parecía algo malo, con el paso del tiempo he aprendido que es el arte de la política, que es el arte de llegar a acuerdos. Y eso, con esto no te estoy diciendo que hemos hecho las paces con ellos, sino cuando uno es universitario, uno está menos llano a ese ejercicio. Uno tiende a llevar el elástico más hacia los extremos, pero lo que sí he aprendido es que muchas veces tú tienes que negociar sin doblegar a tu rival y tienes que sentarte frente a tu, en este caso, opositor político, no como tu enemigo, no como una persona mala y tú buena, sino como una persona que está trabajando o que debe estar trabajando en un destino común, pero con una mirada diferente. Y cuando tú pones en ejercicio esa tolerancia democrática, cuando tú eres consistente en la forma en que actúas, generas credibilidad. Y ese activo es todo lo contrario a la desconfianza. Y ese activo necesitamos que se reproduzca en nuestras autoridades. En las autoridades políticas, en las autoridades académicas, en las autoridades científicas, en las autoridades militares. Todas las autoridades necesitamos que tengan credibilidad. Y la credibilidad se construye con esfuerzo y con tiempo. No con una pancarta, ni con un aviso en redes sociales o en la radio. Y es difícil construir credibilidad. Por eso es importante, y lo siento así, destacar políticos que se han comportado de esa manera. Y para ser justos, por ejemplo, en mi labor en el Hospital Van Buren, tengo que nombrar a Víctor Torres, que cuando él fue alumno nuestro en el hospital, y cuando se enteró las condiciones que teníamos en la maternidad,
nos ayudó a levantar un proyecto que después Manuel, ¿no es cierto?, y otros consejeros regionales nos aprobaron. Pero para redactarlo, para escribirlo, nosotros éramos médicos, no sabíamos cómo hacerlo. Bueno, Víctor nos ayudó. Y hay varios otros políticos, pero como te digo, lo hemos ido conociendo en esa labor bastante sacrificada, que muchas veces tampoco tiene necesariamente el prestigio que uno quisiera. Y yo creo que en estos momentos lo que más necesitamos desde la visión de la ciudadanía es personas que estén comprometidas de esa forma. Y tenía que decirlo porque me siento en deuda también con el trabajo que el gobierno regional, a través de los consejeros del GORE hicieron. Y ahí también, como creo que les decía a usted antes, Natalie Campuzano se portó muy bien, Mauricio Pérez se portó muy bien, en llamarnos, en preguntarnos de qué manera nos podían ayudar y en estar preocupados constantemente de saber si estábamos teniendo avances positivos o no. No, efectivamente. Manuel Millones, estamos casi en la hora. Le entrego su última reflexión. Yo quiero agradecer las palabras de Ignacio, porque fundamentalmente, como él bien indica, muchas veces la gente desconoce que las obras que hace el Consejo Regional, y en este caso fue una decisión política colegiada de haber decidido postergar obras de cemento e invertir en salud, no siendo nuestra responsabilidad. Pero no podíamos eludir ese rol de colaborar con la red primaria y con la red secundaria, con la red pública, me refiero, en el sentido de equiparla de la mejor manera para enfrentar este virus, ¿no? Esta pandemia. Y en ese sentido siempre encontramos en distintos profesionales de la salud, particularmente en Ignacio, un presidente de colegio médico, el gente del Hospital Rodrigo Rivero, el Mauricio Cancino del Hospital Van Buren y otros profesionales, una constante preocupación y compromiso, ¿no? Fíjate que ellos han dado mucho más de lo que realmente pueden dar. Es decir, por eso que están agotados, están reventados, ¿ya? Porque han ido mucho más allá de lo que realmente le corresponde en su rol, ¿no? Y por eso es que cuando viene el médico y el director del hospital o el subdirector y te plantea una carencia, uno de inmediato, mira, golpeamos la puerta de la empresa portuaria y le compramos, en este caso, ventiladores. Fuimos a la Cámara de Construcción Nacional y se le hizo también otro aporte de ventiladores. Entonces, en el fondo uno percibía la demanda, veía que el Estado no era rápido en dar una respuesta y uno fue abriendo puertas para que el sector privado o empresas públicas pudieran colaborar con este hospital y con otros, ¿no? Y finalmente nosotros hemos destinado más de 30.000 millones de pesos a la red de salud para enfrentar el COVID, estamos dando equipamiento, programas y planes. Pero yo quiero quedarme fundamentalmente con lo siguiente. Yo creo que efectivamente en el plebiscito hay riesgo, ¿no? Y yo te señalaba, si hubiesen estado mis dos padres vivos, yo le hubiera dicho que no fueran a votar, ¿no? Porque considero que no están las condiciones, y me preocupa, y eso le señalaba a Ignacio, que dado que este 18, prácticamente 14 días de incubación, vamos a estar, esas personas que eventualmente por esta movilidad puedan adquirir el virus, a 10 días va a haber un rebrote. Uno tiende a pensar eso, es decir, prácticamente a 10 días del plebiscito vamos a tener un alza, ¿no? Entonces ahí, como bien dice Ignacio, tendrá que ser el Ministerio de Salud y el CERVEL que responsablemente convoquen a los actores políticos y le digan, mire, esta es la situación y por tanto, porque si no va a ser muy difícil que el gobierno, porque sí, tome una decisión. Lo van a colgar. Como dicen, va a haber incredulidad, desconfianza, y aunque los números se muestren que hay un alto riesgo de contagio y mucha gente pueda enfermar y morir, salvo que sea un acuerdo transversal, el gobierno no va a suspender. Si no, tú escuchas al ministro de Salud, el ministro de Salud todos los días insiste que el plebiscito se va a hacer, y le preguntan respecto a los factores de contagio, y el ministro siempre dice, el plebiscito da las condiciones para que se haga. Probablemente, cuando se haga la radiografía, cercano a octubre, cercano a la fecha, tengamos que tomar una determinación distinta. Pero finalmente me quiero quedar con lo que yo he escuchado a Ignacio ayer, y las recomendaciones de Ignacio. Yo quisiera que tú las repitieras, porque de no compartir el vaso, no compartir la botella, no compartir el servicio, quisiera que nuevamente terminara como una enseñanza en qué es lo que no tenemos que hacer este fin de semana cuando recibamos o que estemos con nuestra familia o amigos para evitar contagiarnos.
Sí, ahí está Ignacio preparando y conectando, porque cada día está más oscuro. Yo no sé si está como en una sala muy... Ahí sí, lo tenemos con luz, lo tenemos Ahí con... sí. Volvió a la luz. Gracias, Manuel, porque en el fondo me das la oportunidad de insistir en este aspecto. Entendido cómo se transmite el virus, que a través de estas gotitas de saliva que un portador asintomático tiene, ojalá pudiéramos teñir esta saliva de un color azul y que nosotros la viéramos. Como no podemos hacerlo, tenemos que imaginarla. Por lo tanto, la idea es evitar que utilicemos y manipulemos cosas que otras personas manipularon antes. Y si estamos obligados a hacerlo, el lavado de manos es la mejor forma, porque el virus no entra por la piel, pero el virus lo llevo a través de mi mano a mi mucosa respiratoria. Por lo tanto, si yo me lavo las manos frecuentemente, si después de entrar en contacto, como sería, por ejemplo, el pasamanos de una micro, o el botón del ascensor, el panel del ascensor, no le hicieron aseo, no lo limpiaron, la persona que vino justo antes que yo tengo que pensar, ahí está el virus. Me lavo las manos frecuentemente y ya estoy en la casa, todo porcionado, no podemos compartir el vaso ni los cubiertos, no tenemos que tener una fuente de donde sacar las ensaladas, el postre, la comida, sino que tenemos que entregar todo servido desde la cocina o ojalá desde directamente el exterior. Y si estamos en el exterior, tenemos un plato y estamos afuera, vamos a tener que hacer algo totalmente contrario a lo que nos enseñaron en las normas de buenas costumbres. No nos vamos a sentar cerquita. Pongan las sillas a 1,5 metros de distancia, pongan la música fuerte y hablen fuerte para escucharse bien. Pero esa es una buena manera de reducir el contagio, porque acuérdense, comer con mascarilla es casi imposible. Entonces, ¿qué hace la gente para comer? Se la saca. ¿Es buena idea sacársela, ponerse una cuchara, tapar? No, termino manipulando tanto la mascarilla que finalmente es un problema. Te la sacas y si no hay nadie a 1,5 metros, no hay gran riesgo de contagio. Por lo tanto, puedes comer tranquilo y cuando terminas de comer te pones la mascarilla de nuevo. Pero sabemos que si estás en un asadito y bebiste alcohol, va a ser más difícil que puedas mantener el uso correcto de una mascarilla o el lavado frecuente de manos. Por eso es tan importante mantener esta distancia física. Yo sé lo que es difícil que es. Lo sé porque el día martes pasado fue el cumpleaños de mi hijo y ni mis suegros ni mis papás pudieron venir. Tuvieron que estar, ¿no es cierto?, a través de eso. Y les cuento por qué no vinieron. Porque es algo que les tengo que explicar a ellos frecuentemente. Porque yo, que estoy yendo al hospital y que estoy yendo a la clínica, que veo pacientes diariamente, soy una persona de riesgo. Pero yo veo a mis pacientes y los atiendo con todas las medidas necesarias, pero aún así estoy expuesto al riesgo. Y lo que no quiero es ser portador del virus y transmitírselo a un ser querido. Por eso, tal como tú contabas, la misma disciplina que tiene Manuel al llegar a su casa, yo también la tengo. Me cambio de ropa, me lavo las manos. Pero hoy en día hemos aprendido que lo más efectivo es el lavado frecuente de manos. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Que no compartamos ni los cubiertos, ni los vasos, ni compartamos las fuentes de alimento, sino que tratemos de entregar la comida y con la menor manipulación. Una fuente de empanadita, la metiste al horno, la sacas en la misma fuente, con una espátula, ¿no es cierto?, la pones en cada platito y ahora ustedes retiren sus platos. No queremos lavar tanto, tráiganme el plato para servir el pedacito de comida. Y pasan por aquí, te pusimos la ensalada. Y esos cubiertos se fueron, se lavaron, no los usamos para otra cosa. Casi con una paranoia de que el que manipuló algo antes que yo tiene el virus y la forma de eliminarlo es, me lavo las manos y le paso el trapito por hipoclorito, una dilución de cloro, a todas las superficies y a todos los elementos. El virus no es una nube que va a entrar por la puerta a mi casa o por la ventana, sino que es una partícula que yo no logro ver y que la traen otros seres humanos. Bueno, son los mejores consejos para estas fiestas patrias. Yo quiero agradecer en el día de hoy, Ignacio, que hayas tenido la gentileza de atender nuestro llamado y haber interrumpido el poco de espacio que tienes para estar con tu familia, pero sabíamos que los consejos que tú nos puedes entregar a la comunidad son bastante valiosos, sobre todo en estos días donde, sí, lamentablemente, tal como lo vimos en Semana Santa, van
a aumentar, desafortunadamente, las estadísticas de contagios en esa pequeña curva positivo. Lamentablemente en unas comunas como Viña del Mar, Valparaíso, que no hay forma de lograr que desciendan y que podamos volver también, salir de esta tediosa cuarentena, pero que si nosotros nos colocamos de nuestra mejor parte, lamentablemente tenemos para mucho tiempo. Señor Manuel Millones, también le deseo que disfrute a su familia en Quillota, que pase un fin de semana que ya empieza a comenzar desde ahora en familia, que lo disfrute, se desconecte un poco del mundo político y que pueda descansar un poquito para llegar con todas las energías puestas. Gracias a ambos por habernos acompañado en el día de hoy. Felices fiestas, Marco y Ignacio. Entre estas fiestas raras con pandemia entre medio, pero siempre hay que recordar que es el cumpleaños de la patria. Ignacio. Muchas felicidades, y a través de usted y sus plataformas quiero mandarle un tremendo saludo a los trabajadores de la salud, especialmente a los médicos y a las familias de los médicos que están en este momento luchando por sus vidas. Tenemos a nuestro exdirector del Hospital Bambure, a quien le mando mucha energía, David, a recuperarse. Gutiérrez. David Gutiérrez, Vicente Carrillo, que es un otorrino, que es ex dirigente nuestro del Colegio Médico, que también está en Santiago en una condición compleja, y la doctora Hernández, que es una médico internista del Frique, que sabemos que no lo está pasando muy bien. Hay otros colegas que están enfermos. Nos ha sido difícil estar al tanto de cada uno de ellos, porque muchas veces pasan casi desapercibidos y tratan de no molestar ni preocupar al resto con su propia enfermedad, y muchos de ellos, al cabo de 2 o 3 semanas, están de vuelta trabajando de nuevo, con miedo. Somos personas de carne y hueso, no somos superhéroes, no somos personas que queramos una medalla, solamente queremos tratar de ayudar a los demás en el ejercicio de nuestra profesión. Eso es lo que la gran mayoría de los trabajadores de la salud quiere hacer. Y si nos preguntan cuál sería nuestro sueño, bueno, que ojalá podamos tener la infraestructura y el equipamiento de lujo, como la que se está empezando a inaugurar en el Hospital Frique en toda la región. Ojalá que el biprovincial quede en perfectas y óptimas condiciones, y ojalá que en Quillota no tengan que lamentar situaciones como el desplome del techo del pabellón quirúrgico, una situación dramática que ocurrió hace unas 3 semanas atrás en el Hospital San Martín, y que hizo que tuvieran que evacuar pacientes a distintos puntos de la región, y eso tiene que ver con una infraestructura que va a requerir de políticos como Manuel, que de forma transversal hagan acuerdos ya no por 30.000 millones, estamos hablando de cifras mucho más elevadas, para poder renovar la infraestructura hospitalaria y de los centros de salud en la región. Gracias por el contacto. Ya, bueno, y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Perdón, Marcos, solamente decir que quiero invitar a Ignacio, porque primero, por cierto, abrazar a todos los equipos de salud, de trabajadores. En otro programa podríamos comentar esta famosa propuesta que se está trabajando de entregarle unas vacaciones extraordinarias. Hay un acuerdo que se estaba viendo con la Contraloría incluso. Pero quisiera yo invitarlo al doctor Ignacio, fundamentalmente en este desafío del nuevo Bambure. Esto está atrasado, nosotros aportamos los fondos para la prefactibilidad, Valparaíso requiere un nuevo hospital, y también, Ignacio, te puedo dar cuenta de que estamos también bastante avanzados, pero hay algunos ruidos respecto al Centro Regional del Cáncer, que se va a construir adosado al Pereira, que tiene un costo prácticamente 80.000 millones. Entonces son los 2 desafíos importantes, ambos regionales, y ahí podríamos hablar de una buena red pública. Nos está faltando, va a quedar deficitario Valparaíso, así que la invitación a que el Colegio Médico nos respalde, hagamos la cruzada para que estos fondos, los de diseño, ojalá queden considerados en el presupuesto de 2021. Muy bien, así que ya estamos todos informados de todos los avances que estamos teniendo en esta región, de lo que requiere nuestro Colegio Médico Regional, de todo el trabajo que hace nuestro Consejo Regional, que está constantemente trabajando 24/7 para superar esta pandemia. Y a ustedes, quienes nos acompañan, primero que todo agradecer su sintonía en el día de hoy, pedirles, vamos a aparecer como un discurso de la doctora Ana María Polo: cuídese, respétese, cuide a los demás, proteja a los demás, tome las medidas precautorias que requieren, disfruten las fiestas patrias al lado de su familia, que es lo más importante. Y por cierto, esperemos que no tengamos desgracias que lamentar este
fin de semana largo que se viene. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontraremos en otro capítulo ya de la próxima semana con Región Profunda. Buenas tardes a ambos, que descansen y nos encontramos en otra edición aquí en Telecinco HD.